si tú sabes también el deseo que tiene ella siempre de servirte, de ministrar, de estar en tu presencia, Señor, porque, Señor, ella es una sierva tuya, Padre. Gracias por ella, por su vida, por su entrega, por su tesón, Señor. En estos momentos, Señor, queremos pedirte por ella, por esta tos que tiene, Señor, que no le impida en absoluto dar este estudio, Señor, que proviene de ti, Padre amado. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En tu bendito nombre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, primero que nada quiero decir que estas gafas se me acaban de romper. Toma, te No dejo sé. las mías. Es que no sé. Es que yo tengo un 4. Este es un 3,5. Pruébatelas. No, es que ya me viene. Tiene que ser. No importa, ¿eh? Vosotros. Tranquilos, Que no pasa nada. Ah, sí. Ahí. Perfecto. Aquí. Bueno, vamos a lo que vamos en esta tarde. Cuando el pastor el otro día me dijo, es mi sobrino, el pastor es mi sobrino, yo soy su tía. Me dice, tía, quiero que prepares algo. Él me dijo estudio, pero la palabra estudio es tan grande, que a uno le da temor. O le da temor porque Aleluya. cuando uno habla de la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en manos de Dios, pedirle de antemano que nos perdone por aquellas cosas que quizá podamos decir, que sin querer ofender o sin querer desviar lo que es la palabra de Dios. Fíjate, me voy a quitar esto, porque con estas sí veo de lejos y con estas de cerca. Quiero mirarnos a las caras. A veces podemos caer en decir algo que a lo mejor es inadecuado no lo sé. De cualquier manera, mi intención es de decir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Cuando nuestro pastor dijo, quiero que hables de la fe, yo digo, de la fe parece que se ha dicho ya todo, ¿no? Ya se ha dicho todo. De hecho, últimamente el pastor está hablando mucho de la fe, ¿no? En este tiempo atrás, de la enseñanza acerca de la fe. Y yo me puse a orar y digo, ay, Padre, por Dios, pero ¿cómo me había metido a mí, mi sobrino, en este lío? Sí, que esto es una responsabilidad y a mí me da temor, de verdad, Señor. Pero ¿y qué voy a decir yo de la fe? Y orando. El Espíritu Santo pone en mi mente, mira, Hebreos 11. Mira, Hebreos 11 es un bosquejo completo. Y además me sigue como poniendo en la mente, escoge o bien una persona, o sea, un siervo, de los que, como sabéis, que habla de que por la fe hay siete personas a las que nombra como algo específico, ¿no? Entonces yo empecé a pensar, ¿y en quién, Señor? ¿En quién? En principio pensé en Abraham, no obstante estuve mirando de dónde procedía Abraham, de lo que es su familia, ¿no? Anterior, donde vivieron, cómo. Pero luego, como que el Señor me decía, no te compliques tanto. Vete a Moisés. Desarrolla Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque nos podemos llegar a identificar en cuanto a varias cosas que suceden en la vida de Moisés, ¿no? Yo quiero comenzar, vamos a ir a Hebreos 11, porque la palabra de Dios hay que ponerla primero que nada. Es la palabra tiene que estar presente. Aunque la leamos continuamente, gloria a Dios por ello, porque tenemos que leerla continuamente. A ver. Eso sí, tenéis que tener paciencia conmigo, porque entre que no tengo muy buena vista
que estoy un poquitín nerviosa. Pero vosotros sois tan buenos, hermanos, que vais a tener paciencia y misericordia de mí. Lo que no me gustaría. Gloria al Señor. ¿Queréis creer que no veo Hebreos? A ver, tranquila, tranquila. Gloria a tu nombre, Jesús. Decidme la página, por favor, que me va a ser más fácil. 1258. Bueno, Después de 1257. Filemón. Sí, pero te parece que se ha pegado. Tito y Filemón. Tito, Filemón y el 2. Aleluya. Aquí está. Ya está. Amén. Vamos a leer juntos todo el capítulo, son 40 versículos, pero se leen rápido. Amén. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, notes esa palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Amén. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar
de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, y para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Voy a darle, espero poder hablar sin toser, porque la verdad, llevo un mes que me es imposible que no me dé la tos a cada momento, pero bueno, confiando en el Señor. Yo me voy a parar en el versículo 23 del capítulo 11 de ahí. Vamos a ver, porque también sabemos o conocemos lo que significa por definición bíblica correcta de lo que es fe. Pero esto está en el versículo 1, la primera parte. Pero vamos a mirar una cosa. En el mundo también existe la fe. El mundo tiene una fe. Lo sabemos, ¿no? Que el mundo no tiene la fe bíblica que tenemos los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Sino es la fe que el pecado al final genera, porque es una fe voluble, inestable, y que cuando se obtiene no se tiene la satisfacción de la esperanza, porque verdaderamente la única fe que trae esperanza es la fe bíblica, de la que nos habla la palabra de Dios. Dice, sería una fe natural del mundo, pero nosotros tenemos una fe sobrenatural. ¿De dónde procede la fe? Yo le preguntaba al Señor, digo, ¿de dónde procede la fe? Y vamos a ir al Salmo 139. Porque una cosa, la palabra de Dios es tan tremenda, tan profunda, que es que una cosa te lleva a otra, y esa enlaza con otra, y con otra. Entonces llega un momento que tienes que decir, paro aquí, que me voy otra vez a volver al principio, ¿no? Porque y es que es maravillosa la palabra de Dios. Entonces, en el Salmo 100, ¿lo tenéis? Amén. 139, versículo 13 al 16. A ver quién lo lee. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi ¿Sigo? 13 al 16. Perdón.
Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Amén. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Amén. Amén. Como vemos, la pregunta es, ¿de dónde procede la fe? Aquí nos relata que Él nos creó. Él nos dio todas las cosas, como también puso la fe. Porque la fe viene de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Porque los que se acercan a Él tienen que creer que Él existe y que es galardonador de los que le invocan. Entonces, la fe procede de Dios. Pero desde antes de estar en el vientre de nuestra madre, Él nos conoció. Y vamos a hablar aquí también un poco, por ejemplo, de Jeremías 1:4. Que lo encuentre antes, que lo lea. Sobre todo lo que es la primera parte del versículo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Vemos? Antes de formarte, o sea, en la mente de Dios, todo estaba ya predeterminado. Él ya había hecho ese plan tan maravilloso con la caída, porque Él sabía que, claro, el hombre iba a caer. Pero Él ya nos había apartado. Aquí también hay otra cosa. Primero que a su tiempo Él nos llama. Pero todo ese depósito a los nacidos de nuevo, y me voy a referir continuamente a esto, porque cristianos se llama casi todo el mundo, pero los nacidos de nuevo en Cristo Jesús no, porque hay que entender lo que esto significa. Entonces nosotros, como somos entendidos, sabemos de lo que estamos hablando, Amén. a lo que la Biblia se está refiriendo. Entonces es eso. Amén. A su tiempo, todo aquello que Dios había puesto en nosotros, Dios lo saca. Y esto lo vamos viendo a través de todos estos personajes que hay aquí en este relato, lo vemos que a su tiempo. Porque si vamos a Abraham, a su tiempo. Su padre salió con toda su familia de Ur de los Caldeos, o Caldea, que era el lugar donde vivían, que está por Irak, por ahí, en Irak, ¿no? Está. Entonces, a su tiempo, como que Dios puso en el corazón de su padre, de Taré, puso como que necesitaba salir de allí. Lo he estado mirando y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque este hombre como que quería, sentía como que algún cambio tendría que experimentar. Y entonces salieron todos. Luego, a su tiempo, Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Porque para Dios había llegado el tiempo para hacer con Abraham lo que quería. O sea, llevar a cabo toda la obra que... Esto sucede con todos nosotros, los nacidos de nuevo, los que realmente hemos entendido el llamado de Cristo. Entonces, como vemos, vamos a ir a Moisés. En el tiempo de Dios, si nos fijamos en el relato que dice, por la fe Moisés, cuando nació, fíjate que yo le decía al Señor, vamos a ver, por la fe Moisés, cuando nació, ¿cómo que por la fe de Moisés? Digo, si Moisés era no tenía fe, lo cual me reafirmaba lo que anteriormente estaba diciendo, ¿no? Pero, ¿por la fe de quién? Le preguntaba yo al Señor, ¿por la fe de quién? Por la fe de sus padres. Ellos, no es que ellos actuaran como que, bueno, su hijo iba a ser un rey o el hijo de un rey
y que luego iba a sacar al pueblo de Israel, no. Dios había puesto en sus padres, porque ellos venían de la tribu de Leví, que es, son sacerdotes, es una tribu, o sea, ¿cómo se llama? Un linaje que está apartado exclusivamente para el servicio en el templo, para Dios, ¿no? Para ofrecer el sacrificio y, en fin, no me voy a meter en otro patio que no me corresponde ahora. Pero los padres, Dios puso en ellos una vez más, porque mira lo que dice. Y vamos a ver aquí una cosa, dice. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso. ¿Acaso dijeron los padres, no, lo vamos a guardar porque Dios va a hacer? No. Ahí vemos a unos padres preocupados, ¿no? Pero Dios estaba detrás de todo eso. Nosotros muchas veces sentimos cosas. Esas cosas no son nuestras, de verdad. Todo lo que tiene que ver con Dios, con el ministerio, con la iglesia, viene de Dios, porque Él lo puso desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. No nos creamos que es que aquí hemos venido nosotros, nos han predicado el Evangelio, porque no todos a los que se le predica el Evangelio aceptan el sacrificio de Jesús. Es decir, hay algo, una predisposición que viene de Dios que Él puso en nosotros. Y a su tiempo eso se despierta, porque Dios tiene propósitos con nosotros. Entonces, claro que Dios tenía un propósito con Moisés tremendo. Él le escogió como libertador nada menos que de su pueblo, Israel. Sacarle de la esclavitud de Egipto. Egipto, que era uno de los países o de los reinos más grandes de su tiempo, ¿no? Pero sin embargo, Dios mostró su soberanía, su poder a este rey tan grande y le utilizó a él. Pero los padres no lo sabían. Pero Dios había puesto en el corazón de los padres y madres. Dios pone en nosotros ese sentir. Ese sentir. Pero si lo miramos desde este punto de vista, es maravilloso. Porque Dios está en medio de nuestras vidas. Estamos aquí con un propósito muy grande. Muy grande. Llevar a cabo los propósitos de Dios. Porque, mirad, Rahab, lo único que hizo fue sacar una cuerda para que los siervos, aquellos hombres que los iban a matar, pudieran irse y pudieran continuar con la labor a la que Dios les había llamado. Esa mujer, si no hubiera estado ella, ¿qué hubiera pasado? Pero estuvo y simplemente cogió una cuerda. ¡Gloria a Dios! Amén. Porque aunque yo tenga que coger esa cuerda, quiero coger esa cuerda. Aleluya, sí. ¿Vale? Pero ser parte de los propósitos de Dios en este mundo, todos los que estamos aquí, Aleluya. que hemos sido nacidos de nuevo, Así es. tenemos parte con lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, en el mundo y en su iglesia. Entonces, no temieron el decreto del rey, porque algo había en ellos que les hacía estar confiados. Además, ellos vienen de una tribu, de la tribu de Leví, con lo cual ellos habían recibido de antepasados y antepasados y antepasados, pues lo que era, o sea, que se les hablaba acerca de lo que Dios iba haciendo, Dios Jehová, iba. No, todavía no se había dado a conocer, pero sí, Él hablaba, lo vemos a través de las Escrituras, con algunos personajes, ¿no? Él hablaba, escogía. Entonces, ellos sabían. Y luego dice, fijémonos en esto, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
¿Por qué? Porque ya Dios había activado ese llamado, ese es lo que Dios puso en él como escogido, porque vamos a ir a varios textos. Me voy a quedar aquí. Vamos a buscar Romanos 8, del 28 al 30. Y luego otro va a buscar Gálatas 1:15 y otro Mateo 15:25. Romanos 8, 28 al 30, Gálatas 1 al 15 y Mateo 11:25. El que tenga Romanos que lo lea. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, vemos el plan de Dios. O sea, Él es el que hizo, el que nos conoció, el que nos llamó, o sea, el que nos predestinó. Y luego vemos el Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí vemos, ¿no? Lo dice la palabra. Lo dice, muy claro. Amén. Es Él el que nos elige. Ahora, en Mateo 11:25. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Él tenía escondido desde antes de la fundación del mundo. Él tenía escondido esas cosas que a su tiempo Él iba a dar a conocer. Ese tiempo, aunque antes de Cristo, de vez en cuando Él se manifestaba, o cuando Él tenía que llevar a cabo algo, Él escogía a estos hombres, a los profetas, a Noé, lo vemos a través de la palabra. Él está presente en todo. No se nos olvide que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios llama. Entonces seguimos. Dice: por la fe Moisés hecho ya grande. Pero por la fe, ¿de quién? De él, si él se había criado en Egipto. ¿Cómo fue? Volvemos a lo mismo. Dios es el que llama, pero ya Dios había depositado en Moisés, porque Él tenía un plan para Moisés, grande. Quizás los de los demás no son tan grandes, pero para Dios todo es grande, porque todos somos útiles en el reino de los cielos. Y luego dice: Él sintió ese anhelo que ni Él mismo conocía, no sabía de dónde procedía, pero dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué anhelo sentía su corazón? Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Aunque aquí Cristo todavía no estaba, pero hace mención a los vituperios, porque el pueblo de Dios, Israel, estaba continuamente siendo maltratado, dejado. Entonces dice: por la fe dejó a Egipto. O sea, ya él estaba ahí, ya estaba completamente sumergido. Entonces él dejó y se sostuvo, dice, perdonad,
Dice, no temiendo, ojo, la ira del rey, nada menos, que de Faraón, que se creía que era Dios, se llamaba a sí mismo Dios, ¿no? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Él todavía no había visto a Dios, ni había oído a Dios. O sea, algo de lo que Dios puso desde el principio en el corazón, ese depósito, esas cosas de las que dice que ojos no vio, ¿eh? Y todo lo que sigue en el relato, eso estaba escondido. Pero, dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Ahí ya sí estaba. Ahí él ya sí había tenido ese encuentro, porque ya Dios le había llamado de una manera clara. Porque la Pascua se celebró cuando Dios mandó las plagas, la de los primogénitos, que los iba a matar. Entonces él ofreció la Pascua, ¿no? Y en fin, a partir de aquí podemos ver, ¿no?, que por la fe cayeron, lo que hemos leído antes. Pero, continuando un poco, va una pregunta que yo le decía al Señor también, digo, pero ¿qué es el don de la fe? Porque la fe es un don. No la tiene cualquiera. Y vuelvo a decir lo mismo. La fe se nos ha sido dada porque es necesaria. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se lleven a cabo a través de los nacidos de nuevo en Cristo Jesús. Y al decir los nacidos en Cristo Jesús estamos en la era de la gracia, ¿no? Pero anteriormente, y a eso, lo recibían de una manera diferente, ¿no? Entonces, entonces dice, es el poder, o sea, ¿qué es el don de la fe? Entonces, es el poder de Dios que nos mueve a una confianza íntima, profunda, de que Dios actuará. Esa confianza lleva a una decisión, a una firmeza o a algún otro acto que libera la bendición de Dios. ¿Entendemos esto? O sea, todo viene de allí, de cuando Dios, en su mente, Él diseñó. Nosotros somos como pieza de un puzzle. A ver, Dios es mucho más grande que todo esto y toda su creación y todo, pero para nosotros yo necesito, y Dios siempre lo ha hecho conmigo. Yo me acuerdo que cuando empecé hace ya 35 años, no más, 37 años, empecé a aprender cómo se evangelizaba con un método que se llama evangelismo explosivo. Yo me eché a temblar porque dice el pastor, que yo tenía entonces, tú te vas a preparar con la hermana tal, dice, para aprender a evangelizar y llevar el ministerio de evangelismo. Y yo me eché a temblar, claro, porque yo siempre he sido muy tímida, así, y me ha dado mucho miedo, porque he sido muy insegura, ¿no? Entonces me dice, la iglesia te va a pagar, a ti y a la hermana, pues va a pagar el curso intensivo, no os preocupéis. Y ya el primer día estuvimos escuchando de qué iba todo el curso y como tal, y yo estando en la cama, que eran las 12 de la noche, porque íbamos a la otra punta de donde yo vivía, de la ciudad donde yo vivía, a la otra punta, y yo estaba allí orando, orando y hablando con el Señor, y decía, Señor, es demasiado, es demasiado. O sea, en 8 días nos tenemos que aprender todo un libro. Aquí hay algunos que conocen el libro. Normalmente se da en 16 semanas, ¿no? 16. Ahora son 13. Ahora son 13, lo han bajado. Lo que normalmente en una iglesia se debe aprender en 13 semanas, mi hermana querida y yo lo aprendimos en 8 días. Y el Señor me hablaba con cosas del día a día.
él me decía, mira este semáforo, ¿lo ves? Está rojo. Párate. Ámbar, da unos pasitos, pero mira por todos los lados. Verde, ¡fu! Cruza. Y entonces el Señor me enseñaba así, me enseñaba y yo me quedaba maravillada. Pero lo más grande de todo es que cuando yo iba luego al curso, o sea, yo salía a la calle, lo que había estudiado lo tenía en la memoria, que me parecía tremendo, y luego podía ponerlo en práctica sin miedo. Entonces, Dios nos prepara y Dios nos habla. Por eso digo lo del puzzle. Para mí es un puzzle que es maravilloso, pero en ese puzzle estoy yo. Y aunque sea una pieza muy chiquinina que está aquí en una esquinita, si esa piececita no encaja, le falta ahí algo, entonces soy yo. Aunque tiene una cuerda. Pero soy yo. Y le doy gracias a Dios por ello. Porque me ha hecho. ¿Quién soy yo para que el Señor haga eso conmigo? Si yo le he fallado un montón antes de conocerle, madre mía. Y aún ahora, conociéndole, le sigo fallando. Pero dice la palabra de Dios que fiel es el que nos llamó. Y hará todo lo que tenga que hacer para llevar su propósito en nuestras vidas a cabo. Los únicos que nos hacemos daño somos nosotros, al no dejarnos sobrellevar. Primero por Dios, pero luego también por los ministros que Dios pone en su iglesia. Porque están puestos para llevar a cabo los propósitos de Dios con su pueblo. Ya no voy a hablar de iglesia, con su pueblo, porque no nos olvidemos de Israel. Nosotros hemos sido injertados en ese árbol, pero ellos eran los que estaban ahí. Pero todos juntos formamos el pueblo de Dios. Y todos juntos, un día estaremos alabando, adorando, sirviendo a nuestro Dios, levantando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios. Entonces, continúo. Ya estoy terminando, ¿eh? En el versículo 3 dice: por la fe entendemos, también me llamó la atención. Porque la fe, sin entendimiento, y aquí voy a hacer una cosa. Y digo, lo voy a hacer, hombre, ya que lo tengo. Esto es una mano. Es una mano. Y en esta mano dice, el oír viene por la palabra. Amén. Es decir, aquí está la fe y el entendimiento. Oímos, luego entendemos, ¿no? Luego dice, luego examinamos. No, miento, lo digo mal. Meditamos en lo que nos han dicho. Meditamos en la palabra. Después, examinamos lo que hemos leído, lo que nos han dicho. Luego, analizamos. Luego, memorizamos. Y luego ponemos en práctica lo que nos han... todo esto. Pero, si miramos todo esto, es la fe. Por la fe entendemos. Amén. La fe y el entendimiento. No una fe loca, que no sabe a dónde va. No, no, no. Dios es tan maravilloso y perfecto que no ha dejado suelto ni una hebra. Todo lo tiene sujeto. Entonces muchas veces nos queremos adelantar a los tiempos de Dios y luego ¿qué pasa? Sufrimos las consecuencias. No es fácil esperar los tiempos de Dios, y si no, ahí lo vemos, que está como relata, que todos estos hombres, ellos no llegaron a ver lo que Dios les había dicho. Nosotros, quizá,
estamos viendo muchas cosas, porque hemos visto al Mesías, lo hemos reconocido, lo hemos aceptado, estamos viviendo en la iglesia que la ha formado, en fin, estamos viendo la gloria de Dios manifestándose en el pueblo, en su pueblo. Amén. Entonces, nosotros somos privilegiados en comparación, porque tenemos la fe, el entendimiento, pero es que también tenemos la vida de Cristo en nosotros. Aleluya. Entonces, bueno, queridos hermanos, esto es lo que el Señor puso en mi corazón y así lo he entendido y creo que fue el Señor el que me lo puso. Amén. Espero y deseo que se haya entendido, que se haya... y que, bueno, Aleluya. que el Señor nos guíe a todos a llevar a cabo su voluntad se cumpla en nosotros. Así es que nada más, hermano. Gracias a Dios por haberme permitido compartir esto. Amén. Señor, queremos ahora darte muchas gracias, oh Dios eterno. Gracias. Gracias, Padre, porque ¿quién como tú, Señor? ¿Qué cosas tan tremendas nos dices en tu palabra, Señor? Oh, gracias. Gracias, Dios, porque tú nos has conocido desde siempre, Señor. Nos has amado desde siempre. Tú nos has dado dones, nos has dado capacidad, nos has dado la fe. Esto no es cosa nuestra tampoco, Señor. Tú nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús, para que nosotros andemos en tu voluntad, Señor. Gracias te doy, Padre, porque me has permitido compartir esta palabra. Gracias porque tú me has guiado, Espíritu Santo. Y gracias porque me has permitido con mi voz poder hablar, expresar. Bendice esta palabra y bendice a mis hermanos, dándote muchísimas gracias, Dios, por lo que hoy nos has regalado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.